Amén. Vamos a comenzar, vamos a compartir esta tarde la palabra de Dios, pero antes queremos darle un saludo fuerte a Luceli, que nos visita en el día de hoy. ¿Dónde se encuentra Luceli? Bienvenida, Luceli. Estamos gozosos de que estés aquí con nosotros compartiendo en esta tarde. Los que un día, sumidos en nuestros delitos y pecados, teniendo ese vacío en el alma que tienen aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, sintiendo la necesidad de darle sentido a nuestras vidas, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, arrepentido de nuestros pecados, nos bautizamos, nos integramos a la iglesia. Nos dimos cuenta muy pronto de que comenzábamos como unos bebés espirituales, conociendo apenas los rudimentos de la doctrina de Cristo. Claro, un bebé, pero un bebé hijo de Dios. Y ahora, ¿cómo sigo? Es el título que hemos dado a esta palabra que vamos a compartir. Me preguntó una persona muy querida, recientemente convertida y bautizada, y ahora, ¿cómo sigo? En ese momento mi respuesta fue una respuesta bastante breve y sintética, que no voy a repetir por un problema de ahorro del tiempo, pero esa pregunta, esas dos preguntas quedaron latiendo en mi mente. Y yo, que ya estaba preparando este tema que vamos a compartir, o otro tema con el que íbamos a compartir, el Espíritu de Dios me dijo: cambia de tema, responde esta pregunta, porque otras personas pueden necesitar tener la respuesta a esa pregunta a la luz de la palabra, a la luz de ese maravilloso manual de instrucciones que tenemos nosotros, que es la Biblia. Y así hice, comencé a prepararme, y preparándome me di cuenta que también para mí tenía que responder yo esa pregunta. Cada día siento que debemos preguntarnos: ¿cómo sigo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo continúo este crecimiento cristiano, esta edificación de la vida en Cristo? Y me vino la idea de exponerles y exponernos a todos, a través de la palabra de Dios, el proceso de formación y evolución de un hombre sencillo, que junto a otros 11 fue formado por Jesús mismo. Fue formado, edificado a su vida, preparado para una gran misión que junto a los otros le iba a dar, y que es una misión que todavía nosotros tenemos en los días de hoy. Ese hombre era un pescador, un simple pescador, que estaba con su hermano y su papá allí con las redes, y tuvo un encuentro con Jesús, quien llegó allí como hemos tenido nosotros, y Jesús lo invitó a seguirlo. Él no preguntó: ¿y cómo es esto? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo? Él sencillamente siguió a Jesús. Siguió a Jesús cuando lo llamó. Eso también tenemos que hacer nosotros. Cuando Jesús nos llama, seguirlo, sin mucha duda. Este hombre era, seguro que han adivinado, Simón Pedro, el hijo de Jonás. El hijo de Jonás. Pedro comenzó a partir de ese momento, junto a su hermano y otros que se fueron sumando, a andar junto a Jesús. Pronto se dio cuenta que no era un maestro cualquiera, no era un maestro cualquiera el que estaban siguiendo. Lo vio hablar el mensaje con seguridad, con una persona que tiene autoridad,
Lo vio muy pronto, en los primeros días, convertir en una boda el agua en vino. Y seguro quedó estupefacto como hubiéramos quedado nosotros al ver convertir el agua en vino. Y fue andando a su lado, caminando a su lado, aprendiendo a su lado, oyendo sus enseñanzas día a día, oyendo cómo predicaba a la gente, viendo cómo devolvía la vista a los ciegos, hacía andar a los paralíticos. Vio como una señora con solo tocar el borde de su manto era sanada de un flujo de sangre que tenía hacía muchos años. Lo vio expulsar espíritus inmundos de las personas. Lo vio amar, sanar, trabajar, orar, ser obediente al Padre. Y quiero seguir la vida de este hombre o la transformación de este hombre a grandes saltos, porque no tenemos tiempo para hacer los saltos más cortos. Y ya llevando un tiempo de formación al lado de Jesús, habiendo visto todo esto, llegó un momento que lo he tomado como importante en este proceso y que está allí en Mateo 14, 22 y 23. Y es un momento en que acababa Jesús de hacer un gran milagro. Reunida una multitud de 5,000 personas, tenían solo unos pocos panes y peces y necesitaban darle de comer a todos. Y Jesús los multiplicó, le dio a toda esa multitud y sobraron 12 cestas de comida. Habiendo terminado de ocurrir este hecho, pasó este suceso que vamos a leer a continuación. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús lo mandó delante para hacer dos cosas. La primera, despedir a la multitud, a más de 5,000 personas que estaban reunidos allí. Jesús nos parece indicar que no le dijo hasta luego. Jesús despidió con mucho amor a esa multitud. Como debemos despedir, como debemos recibir y despedir al que viene aquí buscando a Jesús, cada uno de nosotros, con ese amor que Jesús lo hizo para con esa multitud. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo Jesús una vez que estuvo solo? Subió a la montaña a orar. Y dice la palabra que era de día, que era de día. Dice a continuación, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Calculen el tiempo aproximado que Jesús estuvo orando cuando comenzó de día y la cuarta vigilia de la noche correspondía entre las 3 y las 6 de la mañana en esa época. Estuvo tiempo orando al Padre. Era una enseñanza que día a día recibían los discípulos que andaban junto a Jesús. Continúa diciendo, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces les respondió nuestro personaje, Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, ven. Y dice que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas. Estaba ocurriendo el milagro. Después que uno da varios pasos sobre las aguas, ha ocurrido un milagro. Eso no se puede hacer en condiciones normales. Trata de dar una solo. En condiciones normales no vas a poder, te vas a hundir. Pero Pedro miró a Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas.
Pero continúa diciendo la palabra que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué comenzó a hundirse Pedro? Le faltó la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él es necesario que crean que le hay, que es vivo, que está presente, que es un Dios de verdad y que es galardonador de los que le buscan. Hay que tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia, y es también un fruto del Espíritu cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. La fe es algo que tenemos que aumentar y depende mucho de nosotros, aunque también es un don del Espíritu cuando andamos como debemos andar. Continúa diciendo que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y uno diría: ¿qué enseñanza fue ese suceso para estos hombres y para nuestro héroe de esta historia que estamos siguiendo? Mientras Pedro estuvo la mirada puesta en Jesús cuando andaba sobre las aguas, caminaba. Pero cuando cambió la mirada y comenzó a ver las circunstancias que lo rodeaban, comenzó a hundirse. Eso nos dice también que nosotros cuando estamos en la tormenta de la vida, tenemos que estar mirando a Jesús y no a la circunstancia, porque Jesús es mucho más poderoso que cualquier circunstancia, por difícil que sea, que tú y yo estemos atravesando en nuestras vidas. No quitemos la mirada de Jesús. Pero continuó el tiempo, Pedro siguió al lado de Jesús, lo vio hacer nuevos milagros, lo vio dar hermosos mensajes, lo vio sanar personas, estuvo con él en el monte de la transfiguración, un suceso impresionante, y él estuvo allí junto a Jesús, fue uno de los 3 que estuvieron junto a Jesús. Se iba formando, y uno diría el proceso está bien avanzado, ya es difícil que estas personas puedan fallar, están bastante bien formados. Pero Jesús también les dijo en ese tiempo que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Le instauró ese recordatorio maravilloso que tenemos de cómo iba a entregar su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Y Pedro estaba allí. Pedro estuvo con él en Getsemaní momentos antes de ser apresado. Y fue uno de los que cada rato se quedaba dormido cuando el Señor les pedía que oraran y velaran. Les faltaba todavía formación, parece. Y lo podemos verificar un poquito más adelante cuando Jesús es crucificado, muere y es sepultado, es puesto en el sepulcro. Estos hombres que andaban con Jesús, dentro de los cuales estaba Pedro, se sintieron temerosos, inseguros, dispersos, desconfiaron de aquel que le había prometido que iba a resucitar. Y pasó este suceso, que es otro hito importante y probablemente uno de los aprendizajes más grandes que tuvo este hombre. Y está allí en Mateo 26, del 69 al 75. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta vio a otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Qué malo es, hermano, negar a Jesús. Pedro lo experimentó en carne propia. Algunos de nosotros también lo hemos experimentado en nuestras vidas y también hemos llorado amargamente. A veces no hay ni que negarlo, sino callarse para fallar con Él. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y vino y se le presentó a las mujeres y estuvo con Pedro y apareció unas cuantas veces durante 45 días. Y volvieron a estar alegres y volvió a renacer en ellos la fe y la confianza en que Él lo que había dicho había sido cierto, se había hecho realidad. Como se ha hecho realidad todas las profecías de la palabra, paso a paso, y seguirán haciéndose las que están pendientes por hacer. Jesús estaba vivo allí entre ellos. Y entonces llegó el momento de que Jesús debía partir al cielo. Y pasa este otro suceso que vamos a leer en Mateo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que se reuniesen para estar con ellos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía, Jesús resucitado, Jesús allí, y dice la palabra que algunos todavía dudaban. Eso es raro, nos parece raro en nosotros. A veces dudamos sabiendo que Jesús está vivo, sabiendo que murió por nosotros, sabiendo que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, a veces dudamos, porque el temor es duda, el miedo es duda, la angustia es duda. Todavía algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, le estaba diciendo: yo soy Dios, yo lo puedo todo. Y en virtud de ese poder, les digo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mandato? ¿Qué clase de tarea milagrosa? Jesús le estaba diciendo que tenían que ir a predicar el Evangelio a todo el mundo que ellos conocían y a un gran continente que todavía allí se desconocía, llamado América, y al cual llegó la palabra esa que llegó hasta lo último, como Jesús lo dijo, porque Jesús sí sabía que América estaba allí. Y allí lo conocimos algunos de nosotros que somos procedentes de esa zona y estamos aquí hoy, porque la palabra llegó hasta nosotros a partir de esos hombres que fueron humildes, sencillos, temerosos, que cometieron errores, que se levantaron, que fueron perdonados, porque no dice la Escritura que Jesús, después de resucitado, le dijo a Pedro: ¿viste cómo me negaste? No le dijo Jesús eso, lo recibió con amor como me recibió a mí, nos perdonó, porque su sangre tiene poder para perdonar todas las cosas, independientemente de la magnitud que tengan, si te arrepientes de todo corazón. Pero todavía a Jesús le faltaba algo por darle y por decirle. Y dice Hechos 1, 4, 5 y 8, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Dios todavía quería preparar más a esa iglesia naciente para que pudieran conquistar el mundo con el Evangelio. Y les dijo que en breve recibirían al Espíritu Santo. Vamos a ver también por algunos tramos cómo ocurrió esto. Vamos a ver allí en Hechos 2, del 1 al 7, un pasaje que hemos leído muchas veces en nuestras vidas, pero por más que lo leemos, no deja de ser impresionante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Otra cosa tremendamente impresionante. Judíos de todos los lugares, de todas las lenguas del mundo antiguo, estaban allí y oían en su propia lengua lo que le estaban diciendo a personas que no hablaban esas lenguas. Así fue la venida del Espíritu Santo, ese maravilloso día de Pentecostés. Más adelante, y poniendo solo tramos para no hacer muy largo, vamos a ver este mismo Pedro, el cual estamos siguiendo, cómo se dirigió a la multitud que estaba reunida allí y lo que pasó. Y lo vemos en Hechos 2, 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, estaba hablando Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién era? Para todos los que un día recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Qué maravilloso, qué cosa más extraordinaria, ese poder tremendo en nuestras vidas. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas convertidas en un momento en que esta persona al cual seguimos estaba exponiéndole la palabra de Dios. Una cifra un poco impresionante, ¿verdad? Así comenzó a crecer la iglesia del nuevo pacto, la iglesia de Jesucristo. Por último, como último texto, y para ver cómo habían crecido, cómo estaban obrando estos hombres, incluido Pedro, vamos a leer allí en Hechos 5, del 12 al 16, donde dice, y por tanto de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se imaginan que algunos se ponían para que solo la sombra de Pedro, ese pecador humilde, ese que le dijo, sí, Jesús, te seguiré, ese que se formó al lado de él, cuando pasaba solo la sombra, sanaba a las personas? Esa es la evolución que puede tener una persona simple como cualquiera de nosotros, si sigue a Jesús, si se forma, si es obediente, si desarrolla una estrecha relación de amor con Dios. El Señor, al ascender, quiso dejarlo este poder tremendo a los discípulos para esa labor grandiosa que tenían que hacer. Recuerdan que en el Antiguo Testamento esa oportunidad, ese beneficio solo lo podían tener algunas personas importantes. Lo tuvo Saúl, que fue ungido por el Espíritu Santo. Lo tuvo David, lo tuvieron reyes, profetas, pero era privilegio hasta aquel momento de unas pocas personas. La cruz de Jesús dio la posibilidad de que ese tremendo poder, de que esa estrecha relación tuya con el Espíritu Santo fuera para todos nosotros los que hemos creído. Y tan estrecha que vive en nosotros el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En este tiempo todo creyente puede disfrutar de la presencia y el mover de Dios en su vida solamente recibiéndolo, reclamándolo y utilizando por medio de la fe conforme a los parámetros que establece la Escritura. Y por lo tanto no debemos desperdiciar esto. No debemos, hermanos, desperdiciar esto, ni los jóvenes convertidos o los recién convertidos, ni los que llevamos un poco más de tiempo. No desperdicie ese acceso, esa oportunidad que tiene todo creyente para moverte en una vida mucho más poderosa por medio de la unción del Espíritu Santo. Porque así como esto se movió en la vida de Elías, de Eliseo, de David, de Samuel, de Saúl, de Salomón, así también ahora por medio del Espíritu de Dios que habita dentro de ti, tú puedes activar de una forma también se puede mover en tu vida. Usemos ese don de Dios que está dentro de nosotros, Pero también la palabra a través del apóstol Pablo nos alerta algo que debe completar este conocimiento. Y allí en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 el apóstol Pablo establece la importancia de conocer acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo funcionan en la iglesia, pero enfatiza que el amor es aún más importante que los dones, ya que el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo son fundamentales en la vida del creyente. Los dones tienen una función poderosa, pero deben estar bañados en el amor de Dios. Buscar tanto el poder de Dios como el carácter de Jesús es lo que hace que un siervo de Dios sea efectivo y traiga gloria a Dios. Eso lo explicó maravillosamente nuestra pastora Maliruz el domingo pasado. Habló brevemente de los dones, de usarlos, de la importancia de usarlos, pero nos dijo que había que hacerlo con humildad, que había que hacerlo con amor, que no había que hacerlo con arrogancia, porque a veces usamos el poder con arrogancia, nos llenamos de orgullo y ahí comenzamos a fallar. Hay que hacerlo con humildad. Ese mensaje me sirvió muchísimo. Estaba prácticamente diseñado para mí. No sé cuántos estuvieron, pero si alguno se lo perdió, deben oírlo. Está ahí en las redes como todos los mensajes o todas
los intercambios de la palabra que hacemos aquí. Yo me lo quiero escuchar nuevamente. Pero también, apenas unos días atrás, Rosa nos alertaba de que no teníamos que paralizarnos, tomando como referencia la historia del paralítico de Betesda. Rosa nos decía, a veces estamos en la iglesia durante años paralizados, no crecemos, no edificamos nuestra vida, no cambiamos, no aprovechamos este poder que hay dentro de nosotros. También unos días atrás de Rosa, Juan Antonio nos hablaba de que a veces en nuestro quehacer cotidiano, decía nuestro pastor Juan Antonio, entra la apatía, el desánimo, que nos debilita, que nos frena para proseguir a la meta. Y nos decía un mensaje hermoso relacionado con este tema. Y unos días atrás también el pastor Miguel nos habló aquí otro mensaje que también me tocó muy duro, y fue la necesidad de desarrollar en nuestra vida el carácter de Cristo. Y como el apóstol Pablo había hecho énfasis, no tanto en decirles que había que orar mucho, que había que hacer otras cosas, que hay que hacerlo, por supuesto, sino en desarrollar el carácter de Cristo. A los dones del Espíritu Santo tenemos que acompañar el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Y solo así podemos ser como debemos ser. Es decir, tenemos a través de ese maravilloso manual que es la Biblia, para todos aquellos personas recién convertidos, recién bautizados, y también para todos los que llevamos un poco más de tiempo, la manera clara de cómo crecer, de cómo edificar nuestra vida cristiana como Dios quiere, de ser esa iglesia poderosa, con fuego en el corazón, como decía uno de los himnos que cantábamos, con fuego en el corazón. Y esa palabra está para todos. Y esta noche he querido compartir lo que Dios me ha dicho a mí, lo que me ha hecho meditar, lo que me ha hecho autoevaluarme y ver cuánto tengo que cambiar, cuánto tengo que crecer, cuánto tengo que hacer en la vida cristiana y dentro de la iglesia, dentro de este maravilloso cuerpo al cual pertenecemos y cuya cabeza es Cristo y al cual amamos a cada uno y una de los que los compone, pues somos miembros todos importantes y tenemos una función que realizar. Una de ellas, estar presente aquí siempre que una causa de fuerza mayor no lo impida, porque es importante nuestra presencia aquí, dando testimonio de que somos cristianos, de que somos parte de este cuerpo, nutriéndonos de la palabra, intercambiando con los hermanos, sabiendo los problemas que tienen y exponiéndoles lo que tenemos para interceder unos por los otros, para sostenernos unos a los otros, para trabajar conjuntamente en el Evangelio. Una iglesia unida, que no esté nunca tu lugar vacío. Cuando yo entro a la iglesia, automáticamente empiezo a identificar los lugares donde yo tengo a todos los hermanos. Y miro y veo el grupo de alabanza, como hoy, que estaba muy nutrido, pero dije, no está Loida. ¿Qué pasará? Tengo que saber. Estaba hermoso el grupo de alabanza ahí, nutrido. Pero siempre miro que el pastor está aquí y lo identifico y me da un gozo. Y veo a Antonio allí y veo a Pedro aquí, brillando aquí adelante. Una vez un hermano, yo provenía de una iglesia donde no se bromeaba nada que tenía que ver con la palabra. Y me dice este hermano una broma y que yo me quedé así. Y después aprendí un poco porque me dice, ¿qué le dijo un calvo cristiano a otro calvo cristiano? Y yo digo, no sé.
Dice, brilla en el sitio donde estés. Yo me quedé así y aprendí por primera vez a decir una broma porque de donde yo venía no entendíamos que podían hacerse bromas. Y también veo a Mariluz allá en la esquina y veo a cada uno, a mi hermano Andrés, a Carlos y así a cada uno de ustedes, a los que amo y a los que me da tremendo gozo cada vez que los veo. Y cada vez que veo sus rostros ahí. Y donde me preocupa un poco cuando no los veo. El día que predicó el pastor Juan Antonio, yo me sentí raro, porque raramente esta iglesia ese día estaba muy vacía. Debían haber coincidido cosas, pero yo, y le dije a Nora, me dice Nora, que me conoce todo lo que dice, ¿qué te pasa? Yo nada, que veo, faltan muchos. Pero tú no tienes culpa de eso. Digo, probablemente no, pero les echo de menos. Les echo de menos. Y yo a veces he oído decir a los predicadores, con toda la razón del mundo, no te conviertas en un calientacilla. Lo dicen con toda la razón porque nos están queriendo decir que hay que salir allá afuera donde están perdiéndose la gente a predicar el Evangelio, y tiene razón. Pero yo creo que hay que hacer una cosa sin hacer la otra. Yo quisiera que nuestra silla estuviera siempre caliente, porque estemos ahí y además salgamos allá afuera, donde quiera que estamos, a exponer la palabra de Dios, a cumplir esta comisión que Jesús le dio a los discípulos aquel día cuando iba a ir hacia el cielo. Yo no quiero despedirme de las redes sin antes también decirle a aquellos que no han recibido a Jesús todavía en sus corazones, que no se han arrepentido de sus pecados y lo han recibido como Señor y Salvador, que Él los ama, que está tocando a su puerta, que no están oyendo este mensaje por casualidad, que hoy es el día, que estamos bajo riesgo, somos muy frágiles y mañana podemos no estar y haber perdido la gran oportunidad de tener la vida eterna junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo los invito a que den ese paso, que es el paso más importante de nuestra vida y que fue aquel paso que dio Pedro cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Nos despedimos de las redes recordándoles que el próximo domingo, a las 11 de la mañana estaremos de nuevo aquí. Y recuerden que vale mucho para Dios.